Hay una pregunta que casi nadie se hace, porque hacerla ya duele un poco. ¿Cuánto de tu vida elegiste realmente? No me refiero a si elegiste el café o el té esta mañana. Me refiero a las decisiones grandes. El trabajo al que dedicas la mayoría de tus horas despiertas. La ciudad donde vives. Las creencias con las que juzgas el bien y el mal. La idea misma de lo que significa tener éxito o fracasar. Si eres sincero, una parte enorme de todo eso ya estaba decidida antes de que pudieras opinar. El filósofo Martin Heidegger usó una palabra para describir esto: Geworfenheit, el hecho de ser arrojado al mundo. Nadie elige nacer. Nadie elige el idioma en el que va a pensar, el cuerpo que va a habitar, la familia que lo va a criar, la época histórica que le va a tocar vivir. Llegamos a la existencia ya en marcha, como alguien que sube a un tren que ya está corriendo y descubre, varias estaciones después, que ni siquiera eligió el destino. Heidegger llamaba a esto la facticidad, los hechos brutos de nuestra existencia que simplemente están ahí, sin haber pasado por nuestra voluntad. Pero lo más inquietante no es que no elegimos nacer. Es que seguimos sin elegir mucho tiempo después de haber nacido, y la mayoría ni siquiera lo nota. Heidegger describía un modo de existir que llamó el Das Man, el sé, el uno impersonal. Es esa voz invisible que dicta lo que se hace, lo que se piensa, lo que se desea. Uno estudia lo que se debe estudiar. Uno trabaja en lo que da estabilidad. Uno se casa cuando toca, tiene hijos cuando toca, se jubila cuando toca. Nadie firmó ese guión, pero todos parecen actuarlo con una naturalidad asombrosa. El Das Man no es una persona ni una institución concreta. Es la suma difusa de costumbres, expectativas y miradas ajenas que terminan pensando por nosotros sin que lo notemos. Jean-Paul Sartre fue todavía más lejos. Para él, los seres humanos están condenados a ser libres. No tenemos una esencia fija que nos diga quiénes somos. Nos vamos construyendo a través de cada elección. El problema es que esa libertad es aterradora, porque significa que somos responsables incluso de lo que parece habernos sido impuesto. Sartre llamó a la huida de esa libertad mala fe. La mala fe es el mecanismo por el cual una persona se convence de que no podía elegir otra cosa, de que su vida es así porque así tenía que ser, de que ella es simplemente su rol, el empleado, la madre, el hijo obediente, el profesional exitoso. Esconderse detrás de un papel social es más cómodo que enfrentar la angustia de saber que, en cada instante, se podría haber elegido distinto. Y aquí aparece una de las trampas más sutiles de la existencia moderna. La sociedad no necesita obligar a nadie por la fuerza para que viva una vida predecible. Le basta con diseñar las condiciones para que esa vida parezca la única opción razonable. Michel Foucault estudió cómo las instituciones modernas, la escuela, la fábrica, el cuartel, el hospital, no solo castigan, producen cuerpos disciplinados. Desde la infancia, el cuerpo aprende a sentarse en filas, a levantar la mano para hablar, a medir el tiempo en bloques de clases o turnos de trabajo, a obedecer relojes y campanas. Para cuando esa persona es adulta, ya no necesita que nadie le diga qué hacer. Lo ha internalizado tan profundamente que cree que es su propia voluntad. Foucault llamaba a esto el poder disciplinario, un poder que no actúa imponiéndose desde afuera, sino moldeando por dentro lo que cada uno considera normal, deseable y posible. Karl Marx, mucho antes, había señalado algo parecido desde otro ángulo. Decía que las personas suelen vivir bajo una falsa conciencia. Creen que sus deseos, gustos y ambiciones nacen de su interior más auténtico, cuando en realidad reflejan los intereses del sistema económico en el que están insertas. Una sociedad que necesita trabajadores constantes
y consumidores constantes, va a producir, casi por diseño, personas que sientan como propio el deseo de trabajar más, comprar más, acumular más. No hace falta convencer a nadie con discursos. Basta con que el deseo aparezca disfrazado de instinto natural. Cuando alguien dice, siempre quise una casa grande, o siempre soñé con ese ascenso, rara vez se pregunta de dónde salió exactamente ese sueño, y cuánto de él fue sembrado por publicidad, comparación social y miedo a quedarse atrás. Jean-Jacques Rousseau resumió esta paradoja en una frase célebre: el hombre nace libre y en todas partes vive encadenado. Las cadenas que describía Rousseau no son cadenas de hierro visibles, son cadenas culturales, costumbres heredadas, jerarquías sociales que con el tiempo se confunden con leyes naturales. Una persona puede pasar toda su vida pensando que sigue sus propias convicciones, cuando en realidad está repitiendo, casi palabra por palabra, las convicciones de sus padres, de su clase social, de su entorno religioso o de su generación. La cadena más efectiva es la que ni siquiera se siente como cadena, porque se ha vuelto idéntica a la piel. Arthur Schopenhauer ofreció una explicación todavía más incómoda. Para él, detrás de toda decisión humana, opera una fuerza ciega que llamó la voluntad de vivir. No elegimos desear sobrevivir, reproducirnos, competir, buscar reconocimiento. Esos impulsos nos atraviesan antes de que la razón pueda intervenir. La razón, decía Schopenhauer, suele llegar después, como un abogado que justifica decisiones que el cuerpo y el instinto ya tomaron por su cuenta. Bajo esta mirada, buena parte de lo que llamamos mis decisiones son en realidad la voluntad de la especie, actuando a través de un individuo que cree estar al mando. Entonces, ¿por qué la mayoría de las personas no se rebela contra todo esto? La respuesta tiene menos que ver con la pereza y más con la supervivencia. Cuestionar cada estructura heredada exige tiempo, energía y cierta seguridad material que muchas personas simplemente no tienen. Cuando la jornada empieza temprano, las cuentas se acumulan y el descanso es escaso. Examinar la propia existencia se convierte en un lujo. El filósofo griego Sócrates afirmaba que una vida sin examinar no merece ser vivida, pero examinar la vida requiere primero no estar agotado por ella. El sistema que moldea a las personas también las mantiene demasiado cansadas para preguntarse si quieren seguir dentro de él. Hay además un miedo más profundo que el cansancio: el miedo a la exclusión. Salirse del guión compartido implica, casi siempre, perder algo de pertenencia. La familia que esperaba cierto camino puede sentirse decepcionada. El grupo social que validaba determinada forma de vivir puede empezar a mirar con extrañeza. El ser humano es una especie profundamente social, y durante la mayor parte de su historia, quedar fuera del grupo significaba quedar fuera de la protección, del alimento, de la supervivencia misma. Ese miedo ancestral no desapareció solo porque ahora vivimos en ciudades y no en tribus de cazadores. Sigue operando, silencioso, cada vez que alguien piensa en tomar una decisión distinta a la esperada y siente ese nudo en el estómago. Frente a todo este panorama, la filosofía no ofrece una fórmula mágica para liberarse por completo, porque ninguna persona puede escapar totalmente de su época, su cuerpo o su contexto. Lo que ofrece es algo más modesto y, al mismo tiempo, más exigente: la posibilidad de pasar de una existencia inauténtica a una existencia que al menos se reconoce a sí misma. Heidegger llamaba a esto autenticidad, no en el sentido de inventar una vida completamente nueva desde cero, sino en el sentido de asumir conscientemente las condiciones que no elegimos y dentro de ellas
empezar a elegir con los ojos abiertos en lugar de actuar en automático. Sartre proponía algo similar: aceptar la angustia de la libertad, en vez de huir de ella disfrazándose de rol social. No se trata de abandonar el trabajo, la familia o las costumbres heredadas de un día para otro. Se trata de preguntarse, en cada una de esas áreas, si se está ahí porque realmente se eligió estar ahí, o porque nunca se consideró seriamente otra posibilidad. Quizás la mayoría de las personas vive una vida que no eligió simplemente porque nunca se detuvo a comprobar si la había elegido o no. El guión social es tan completo, tan bien ensayado durante generaciones, que cumplirlo se siente exactamente igual que elegirlo. La diferencia entre seguir una vida heredada y vivir una vida propia no siempre se nota desde afuera. Dos personas pueden tener el mismo trabajo, la misma rutina, la misma casa, y sin embargo una de ellas está ahí dormida dentro del Dasman, mientras la otra está ahí completamente despierta, habiendo examinado el camino y habiéndolo escogido con plena conciencia de las alternativas que dejó atrás. La pregunta final no es entonces qué tan distinta debería ser tu vida de la que tienes ahora. La pregunta es si alguna vez te detuviste a mirarla de frente y a preguntarte, sin prisa y sin excusas, ¿cuánto de ella es realmente tuya?